Dentro de nosotros habitan fantasmas, fantasmas de todo tipo, que a veces nos detienen, nos amarran, nos impiden. Eso es, de quien les dije iba a hablar. Es hora de ponerse un poco serios. Hay que ponerse serios para hablar de un poeta tan grande, de un poeta que deja un vacío enorme, inabarcable, insondable, el vacío que deja Joan Margarit. Cuando uno... Bueno, seguimos con las fallas técnicas, pero seguimos con el hechizo. Pero bueno, hasta donde dé el en vivo, creo que todavía estoy en vivo, no sé. Sí, todavía estoy. Quiero hablar de alguien que es más que un maestro, alguien que te lleva de la mano, acaba de fallecer y que por problemas de salud no había podido grabar. Tenía dificultad hasta para hablar de lo mal que me puse. Diría Jaime Sabines, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo. Pudo haber sido, qué sé yo, los excesos, la mala alimentación, problemas aquí, problemas allá, eh, un sinfín de periplos. Pero aquí estoy, ya un poco mejor, más recuperado. Mm, y Joan Margarit es lo que significa para un niño un superhéroe. Joan Margarit me dio esa esperanza cuando yo eh, estuve a punto de, más que dejarlo todo, de abandonarlo todo, que son cosas diametralmente distintas. Estuve a punto de dejarlo todo. Y lo que implica esa frase es terrible a veces. Y en uno de sus versos, Joan Margarit me dijo, no estaba tan lejos, no era difícil. No estaba tan lejos, no era difícil. A mí me alentó mucho. Luego leo su poema, que en un momento se los voy a leer, se los quiero compartir, Casa de Misericordia. Joan Margarit crece en, en una España eh, franquista, crece además en Barcelona, mmm, y que a la edad de 5 años, dice Joan Margarit, escuchando la canción La Caravana de Raúl Abril, un profesor en ese tiempo despojado de las aulas, despojado de dar clases, se ganaba la vida cantando. Y canta La Caravana, una canción eh, que despierta, dice Joan Margarit, todo lo que soy hasta el momento. Y ese detalle de Joan Margarit a mí también me sucedió. Más allá de esa falsa, de los maestros, de los mentores, de los que te hacen, pienso que Joan Margarit comprueba una intuición más auténtica y más pura. Ese algo que te despierta. A temprana edad o a tardía edad, hay algo, un detalle, una obra, un verso, un poeta. Con el primer poeta que se encuentra, que despierta toda esa pasión por las letras, a Joan Margarit, es nada más y nada menos que el gran Antonio Machado. Es Antonio Machado el primer encuentro.
Dice, y mi profesor me leía Antonio Machado y yo quería seguir escuchando más de Antonio Machado. Y yo seguía leyendo Antonio Machado, uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura a nivel personal, Antonio Machado. Y qué vida tan trágica además, y Joan Margarit lo recuerda con muchísima tristeza la vida de Antonio Machado, que tenía que desprenderse de relojes, de prendas para pagar un trago, un café. Era una época difícil por ser disidente, amenazado, perseguido. Gran y trágica su vida además de Antonio Machado. Entonces un Joan Margarit que ahí descubre la poesía en Antonio Machado y que después va a descubrir también otra de sus grandes pasiones como es la música clásica, eh, con, si no me equivoco, fue Schubert o Schumann, concierto para piano. Dice, antes era casi inédito tener una consola, un tocadisco. Cuando lo veo y veo que aquello sale, ese sonido, quedé maravillado, diría Joan Margarit. Después se vuelve amante de Bach. Por eso de fondo, no sé si se alcance a escuchar las variaciones Goldberg de Glenn Gould, que para Joan Margarit Glenn Gould no es que reivindique a Bach, pero vuelve a Bach siempre vigente, lo vuelve eterno Glenn Gould. Y por eso puse las variaciones Goldberg de Glenn Gould, eh, para acercarlos un poco más a lo que era Joan Margarit. Además de arquitecto, ingeniero en cálculo, catedrático de la Universidad en Barcelona, un gran personaje, y que también lo marca la muerte de su hija Joana. Voy a compartir con ustedes algunos versos que, me, que me encantan de Joan Margarit, que me detuvieron. Y uno de ellos es: una herida es también un lugar donde vivir. Ese verso de Joan Margarit me fascina. Una herida es también un lugar donde vivir. Habitar esa herida. Y tiene las connotaciones que tú quieras, las connotaciones que puedas asemejar a ese verso. Una herida es también un lugar donde vivir. Eh, Otra de las más grandes frases de Joan Margarit, frase en el sentido práctico, pero es un verso, en su poema La Libertad, dice, la libertad es una librería. Dice tanto Joan Margarit en esta frase. La libertad es, es una librería. La libertad es una librería. Son de esos versos inagotables, inagotables en todos los sentidos. La libertad es una librería. En 5 palabras, dice tanto Joan Margarit, en 5 palabras. Y tengo muchísimas anotadas. eh, y ganó muchísimos lectores por esos versos de amor increíbles. Por ejemplo, dice, que nuestros ojos vigilantes luzcan con esa espléndida inutilidad. Nunca, sin el dolor, podríamos haber amado así. Nunca, sin el dolor, podríamos haber amado así. Y otro, por ejemplo, que habla de lo que es el pasado, o lamentarnos del pasado, o sufrir con el pasado también. Tiene varias así el gran Joan Margarit. El ayer fue una lengua bien trabada para pensar, pactar, soñar, que no habla nadie ya. Un subconsciente de pérdida y codicia.
donde suenan bellísimas canciones. Así suena a veces el pasado. En una lengua ya que nadie habla, pero suenan bellísimas canciones. Y esta a mí me pega mucho. La que sigue dice: es que la vida no perdona cuando en su tiempo no has hecho lo que debías. Si tú quieres una vejez potente, la has de haber fabricado anteriormente. La vida en esto no perdona y no regala nada. Y a veces uno siente que sus sueños se envejecen, los deseos, ese impulso, esa pulsión hacia el sueño, hacia tu pasión, sí va envejeciendo, sí se envejece, se mancha, se hace rancio. Y la vida eso en verdad que no lo perdona. Por eso en su momento hazlo. Todo aquello que tienes adentro, que intentas, que buscas hacer, lograr, venga, hazlo. La vida no perdona. Se lo dice la experiencia, la vida eso no te lo perdona, eso no te lo va a perdonar. Hazlo. Después sientes que ha envejecido un poco el sueño. Este me parece bellísimo para cuando dedicas el poema, cuando le dedicas un verso a alguien. Este me parece extraordinario. Dice: los poemas, que son cartas anónimas escritas desde donde no imaginas, a la misma muchacha que un otoño conocí en aquel tren vacío. Extraordinario, oh, Joan Margarit, extraordinario. La voz del mar que siempre te dirá dónde estoy, porque es nuestro confidente. Extraordinario, Joan Margarit. Y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Esta es para tenerla siempre ahí. Ahora quiero dar lectura a Casa de Misericordia. Que es para mí como una oración. Es un rezo que cada mañana me ayuda. Y cada mañana me refiero a cuando uno despierta de nuevo al mundo para intentar vivir. Casa de Misericordia. El padre fusilado, o como dice el juez, ejecutado. La madre ahora, la miseria, el hambre. La instancia que le escribe a alguien a máquina. Saludo al vencedor, segundo año triunfal. Solicito a vuecencia poder dejar mis hijos en esta casa de misericordia. El frío del mañana está en la instancia. Hospicios y orfanatos fueron duros, pero más dura era la intemperie. La verdadera caridad, como la poesía, da miedo. Un buen poema, por más bello que sea, será cruel. No hay nada más. La poesía es hoy la última casa de misericordia. Y así, como lo describe de una forma tan bella Joan Margarit, de esta manera cierro lo que quería decir de Joan Margarit, porque tenía pensado hablar del poema que le escribe a su hija. Se llama Nubes blancas en el aire azul, pero a mí me conmueve mucho este poema. Mejor prefiero dejar hasta aquí esta poesía, que más que leerla casi la grito,
con esa furia de que se entendiera un poco qué es eso la poesía, una casa de misericordia, como bien lo escribe Joan Margarit. En paz descanse, mi querido Joan Margarit. Seguiremos escribiendo. Gracias por todo lo que nos dejaste, Joan Margarit. Gracias por todo, gracias por tanto. Y la labor es seguir escribiendo y de gran manera, porque alguna vez lo dijiste, que en el mundo, en la actualidad, tal vez existían 3 poetas. Lo demás, pues era gente que lo estaba intentando, ¿no? Y son palabras duras, pero que sí requieren ser dichas en una época donde todo mundo es poeta, es escritor, es músico, todo mundo es todo. Son palabras duras, pero que necesitan ser dichas de vez en cuando. Tal vez en el mundo solo existan 3 poetas, lo demás pues es gente que intenta cosas, pero el poeta es algo total, es una entrega total, no hay medias tintas, la poesía no es temática, la poesía no se ensucia, no se llena de barro, el poeta es total, y desde esa óptica como la de Joan Margarit, que yo la comparto perfectamente, yo también puedo decir lo mismo. Tal vez existían 3 poetas, hay 2 ya nada más, Joan Margarit. Hasta el cielo. Eh, Gracias a quien lo vio, a quien lo escuchó. Que tengan un gran viernes. Un gran homenaje para Joan Margarit es de que se puedan acercar a alguno de sus poemas. Nos vemos.